darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativas, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Empresas Resilientes, empresas que previenen el burnout organizacional. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenas tardes y bienvenida. Muchísimas gracias, querido Wilmer. De verdad, es para mí siempre un placer poder compartir con todos ustedes estos escenarios de aprendizaje, de crecimiento, de evolución en todo lo que necesitamos lograr en torno a esos escenarios, espacios, ambientes de trabajo que sean seguros, sanos y mentalmente saludables para todos. Hoy estamos, bueno, en nuestro último webinar de este 2023. Espero que haya sido una ruta de mucha construcción, de mucha apropiación de conocimientos, de elementos que estoy segura están y van a seguir aplicando en el escenario del trabajo. Así que, bueno, espero que esta temática de hoy sea un cierre perfecto para que logremos continuar ese proceso en torno a lo que requerimos. En las empresas. Cada vez más se prioriza esta salud mental, esta salud psicosocial. No podemos ser ajenos a estos requerimientos, a estos nuevos retos. Así que bueno, esperamos entonces para el 2024 contar nuevamente con unas experiencias académicas muy interesantes en torno a todo lo que tiene que ver con salud psicosocial y bueno, todos los elementos que necesitamos potencializar. Bueno, querido Wilmer, miremos cómo están nuestros participantes hoy en términos de conocimientos. Claro que sí, doctora Luana, muchísimas gracias. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es habitual, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros participantes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vámonos entonces con esta primera pregunta. El burnout solo lo padecen los médicos. ¿Esto es A falso o B verdadero? Daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. En su dispositivo móvil o computador aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de esta primera pregunta. A falso, un 93%, B verdadero, un 7% de respuesta. Pasaremos entonces a nuestra segunda pregunta. La frustración, la apatía y la desmotivación son síntomas relacionados con el burnout.
Esto es A falso o B verdadero. 15 segundos para que puedan dejar sus respuestas. Vamos con los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso, un 14%, B verdadero, un 86% de respuesta. Nos iremos entonces con esta tercera y última pregunta de este sondeo inicial. No se puede prevenir el burnout, solamente puede tratarse clínicamente. Esto es A falso o B verdadero. Los resultados de nuestra tercera y última pregunta fueron los siguientes. A falso, un 86%, B verdadero, un 14% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Wilmer. Y sí, efectivamente, bueno, vamos a fortalecer todos esos conceptos. Vamos bien orientados de acuerdo al sondeo, pero bueno, vamos a adherir un poco más, a apropiar estos conocimientos. Recordándoles que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Definitivamente, en la medida que nosotros aprendamos cosas que sean importantes, no solamente es que queden en nuestras cabecitas, sino que podamos trasladarla al escenario real del trabajo. Es decir, comenzar a construir proyectos que materialicen todo esto que aprendemos es parte pues del proceso de cambio. Así que, bueno, adelante y mucho ánimo y éxito en esos proyectos. Vamos a trabajar tres grandes momentos, una conceptualización importantísima sobre lo que significa, lo que implica el burnout. Vamos a trabajar temas de prevención, por supuesto que se puede prevenir el burnout, y vamos a mirar cómo podemos comenzar a integrar estos elementos hacia una promoción de la salud más integral, más saludable en nuestras organizacionales. Así que por eso el objetivo que tenemos hoy es compartir con todos ustedes esos conceptos que son importantes, que les permitan entender de una manera amplia el impacto que tiene sobre la salud y sobre el ambiente laboral el que tengamos, trabajadores o personas que estén en camino a presentar este síndrome que definitivamente está aquejando al mundo. Ya existen incluso otras nominaciones que se le dan, pero pues básicamente requerimos de verdad no solamente identificar las personitas que ya tienen o comienzan a tener esta situación o esta afectación, sino trabajar mucho en prevención y en control. De eso se trata. Vamos a, dentro de los objetivos específicos, es que entendamos un poquito el concepto, qué requerimos de pronto desde las variables significativas, conocer para que podamos movilizar acciones prácticas, motivar y promover pues todo lo que tenga que ver con esta situación que, como digo, cada vez más vincula casos dentro del escenario del trabajo, pero lo más importante es que cada vez van a ser más las exigencias en el mundo laboral que van, si nosotros no estamos trabajando con una conciencia plena respecto de lo que ya está pasando, pero también lo que se viene en las exigencias y retos en el nuevo mundo del trabajo, pues entonces ahí va a existir una brecha significativa. Las demandas actuales del mundo, ustedes saben que posterior a todo lo que ha sido este evento de salud mundial, movilizó muchas cosas, entre otras, la velocidad, por ejemplo, en la que se están diseñando y desarrollando plataformas tecnológicas que apoyen el trabajo, la interacción del trabajo con el mundo, con el usuario, pues ha sido muy, muy grande. Esto hace también que las exigencias en torno a lo que nosotros tenemos que brindar como seres humanos dentro de unas competencias integrales, está también que nos adaptemos rápidamente, que la tecnología ya se convierta pues en un elemento, digamos, cotidiano, ya es parte de lo que es el escenario del trabajo. Y lo más importante es que los cambios tenemos que verlos como elementos positivos. Es decir, el cambio hoy ya no es enemigo, lo he mencionado en varias oportunidades durante todas estas jornadas que hemos tenido en el 2023, pero hay que entenderlo en esa magnitud. El cambio tiene que ser un aliado, un amigo, una situación en la que nos va a permitir que evolucionemos, que cambiemos, que avancemos hacia lo que nos está exigiendo el nuevo mundo. Por eso esas exigencias pueden
y esto es lo que vincula los temas resilientes, es que vamos a siempre tener necesidad de implementar, de acudir a esos recursos personales, esos recursos que tenemos desde los colectivos y desde las organizaciones, que es esa resiliencia global al interior de las organizaciones para que podamos entonces avanzar de manera muy fluida, muy rápida, pero también saludable en torno a lo que son todas estos cambios y los que vienen muy posiblemente de cara al futuro y que además se van a presentar de una manera muy rápida en el tiempo. Entonces, esas exigencias, la resiliencia y la flexibilidad de los nuevos retos, pues es lo que está marcando hoy las demandas actuales, que está generando cosas positivas y negativas, como todo. Positivas, pues dentro del proceso de evolución y crecimiento conjunto, pues esto ni más faltaba, esto es algo bastante bueno, porque al final salimos tal vez de una situación cómoda, en la que pues ya estábamos acostumbrados, teníamos un ritmo, unas formas de trabajo y bueno, el que el mundo haya cambiado de una manera tan dramática y que, digamos, se hayan acelerado muchos de las situaciones y las facilidades tecnológicas, pues ha hecho que pues, evolucionemos de una manera bastante importante. Ahora, desde los componentes negativos como todo, pues esos procesos de adaptación no se dan tan rápido. Tenemos también una curva de situaciones que son individuales alrededor de las expectativas, los sueños, la esperanza que tenemos en torno a lo que es el mundo del trabajo, que se convierta realmente en una experiencia positiva para todos. Y cuando eso, pues, de alguna manera no se articula con esos sueños, esa esperanza, esa motivación que hace que nosotros colonicemos y permanezcamos en el mundo del trabajo, hace que ese bienestar se vea afectado, hace que comencemos a tener desmotivación, hace que generemos, digamos, una materialización en torno a las emociones que pueden no estar, digamos, tan armonizadas con esa realidad. Y ahí es donde vamos a encontrar un elemento que surge hace muchos años, que es el burnout. El burnout es un síndrome, y al decir síndrome es una unión de síntomas. Hay muchos elementos que coinciden para que comencemos a tener una percepción no tan positiva de esas realidades a las que nos enfrentamos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo español definió el burnout como una respuesta al estrés laboral crónico. Esta respuesta al estrés laboral crónico que se presenta con actitudes y sentimientos negativos hacia las personas, hacia lo que hago, hacia la motivación, hacia todo lo que tiene que ver con el trabajo, hace que pues la vivencia emocional de esa relación con el trabajo va a ser bastante negativa y eso hace que nosotros pues nos canse, nos genere apatía y definitivamente nos sintamos completamente agotados. Es decir, cuando nosotros nos levantamos a ya comenzar un nuevo día y que comencemos a percibir, no, qué pereza ir al trabajo, no es que, Dios mío, y apenas es el martes, me esperan todavía un montón de días, no quiero ni salir de la cama, me siento realmente bastante desmotivado para comenzar una activación laboral. Ahí ya tenemos que comenzar a pensar que algo está pasando, que algo no está bien, que hay componentes o elementos negativos que están movilizando que esa sensación, esa apatía al trabajo, esa fatiga crónica y esa respuesta natural que estamos dando desde el componente emocional se relacione con temas asociados pues a lo que estamos haciendo. Es decir, el burnout, al ser un síndrome en el que se unen una serie de elementos, uno muy importante es esa respuesta emocional. Digamos, nosotros somos 100% emocionales, por tanto, nuestras respuestas emocionales pues van a estar presentes en todo lo que hacemos. El problema es que cuando esas emociones en relación con el trabajo comienzan a priorizar apatía, desgano, incluso hasta elementos de rechazo, como que ya definitivamente me cansa, me siento harta, como dicen, de ciertos aspectos laborales, pues ahí ya tenemos que estar identificando que podemos estar presentando algún inicio de síntomas de burnout y esto pues necesitamos comenzar a trabajarlo de manera muy rápida porque esto evoluciona en el tiempo y ya cuando se instaura esa patología, ese tipo de situaciones, pues no quiere decir que no podamos dar reversa, que no pueda ser mejorable, pero
pero digamos ya hablar desde la patología, desde la enfermedad, pues es lo que no queremos, ¿cierto? Tenemos que trabajar en prevención. Ahora, se da principalmente en trabajadores que atienden personas. Esa relación de usuario a usuario, de personas atendiendo personas, pues tiene algo muy en común y es que genera un desgaste emocional significativo, porque las personas traen consigo una carga emocional cuando requieren ser atendidas. Si vemos en el escenario de salud, pues por lo regular tú vas a un hospital o tú vas a un servicio de salud porque tienes algo, ¿cierto? Y ese algo, desde el usuario, pues requiere tener una respuesta positiva y es que me atiendan rápido, que solucionen lo que me pasa, que no me vayan a poner problemas con alguna autorización, etcétera, etcétera. Desde el componente o desde el escenario del profesional de salud, pues todo el tiempo estar, digamos, recibiendo la carga emocional de que el usuario no los maltrata posiblemente, que siempre está disgustado, inconforme con todo lo que se le presenta, pues eso, esa rutina y esa acumulación de todas esas emociones relacionadas con atender personas, pues hace que se genere un desgaste emocional. Ahora, no solo se presenta en el sector de la salud, se presenta en cualquier, digamos, actividad que tenga que ver con seres humanos, atención al usuario, los contact centers, en los colegios, el escenario del escolar es otro de los que priorizan el síndrome burnout, porque pues efectivamente ya vamos a mirar un poquito cuáles son esos elementos que están o que suman para que podamos entonces sentir o percibir que estas situaciones laborales definitivamente ya superan, digamos, el umbral de tolerancia y estamos presentando pues una respuesta negativa ante lo que implica la relación con el trabajo. Digamos que desde el componente, digamos, muy desde las emociones y los sentimientos, parte de lo que caracteriza el burnout está asociado a sensaciones de frustración. Muchas veces queremos hacer muchas cosas, salvar vidas, hacer mucho por el otro, y de pronto entramos en un tema de desgaste que por más que hacemos, por más que trabajamos, el resultado finalmente no es el que nosotros esperamos. Entonces encontramos, además de todo ese esfuerzo que hacemos para realizar una tarea, para de alguna manera tratar de responder de una manera integral a esas demandas que tenemos de acuerdo a la actividad que realizamos, pues esas frustraciones que comienzan a sumar y a minar un poco esa motivación, esa relación positiva que debo tener con respecto al trabajo. Y obviamente hay también otro elemento que se suma y es que además de esa sensación de frustración, de agotamiento, pues por estar en ese intercambio o en esos niveles emocionales de intercambio con el trabajo, está también el tema de las expectativas. Todos los seres humanos que hemos estudiado alguna carrera, que hemos fortalecido como toda esa curva académica, pues también se hace con una esperanza, ¿cierto?, de lograr entregar como todo ese conocimiento, esa sabiduría adquirida al servicio de una misionalidad laboral, cualquiera que sea. Sea en la medicina, sea en la academia, sea al servicio al cliente, cualquiera que sea la actividad que realicemos. Ahora, esa conexión entre lo que deseo, esa devoción por entregar, esa motivación por querer dar de todo lo que he aprendido, cuando en el escenario del trabajo esto se ve interrumpido por muchas razones, porque no hay reconocimiento, porque de alguna manera no vemos que exista un proceso de evolución laboral a pesar de todo lo que digamos, en nuestro pensamiento y en nuestra forma de ver, en nuestra existencia, estamos dando para que esa organización crezca, y eso en la realidad pues no es tan fácil, pues entramos en esos procesos de gran desmotivación y bueno, parte de los elementos que comienzan, como digo, a sumar en todo este síndrome, pues van llenando una bolsita, ¿cierto? Una bolsita de aspectos no positivos, y esto hace que ya al final, como de todo ese camino y después de la acumulación de una serie de elementos, pues
sintamos ya una respuesta emocional que no es funcional y que, pues, infortunadamente, como menciono, cada vez se evidencia más en el escenario del trabajo. Se ha nominado de muchas maneras el síndrome burnout. El burnout se conoce mucho como el síndrome del quemado por el trabajo, del agotado por el trabajo. Y también se está develando una nueva relación asociada pues a este concepto y es el desgaste por compasión. Esa es otra forma de expresar el síndrome burnout, pero al final es eso, ¿no? Es esa respuesta que damos a ese estrés laboral crónico, y decimos crónico es porque mantenemos una situación de respuesta o de activación muy acelerada, poco funcional y que se mantiene prolongada en el tiempo. Eso hace entonces que nosotros sintamos o ya percibamos de una manera muy, digamos, ya muy cercana que lo que estamos realizando en torno al trabajo pues no nos está llenando de alegría ni satisfacción, sino al contrario, nos está llenando de emociones negativas que al final pues van a transferirse también a nuestras familias, a nuestros amigos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo explicar un poco el burnout de una manera muy sencilla? Bueno, hay una teoría que explica el modelo del burnout, digamos, en 4 elementos fundamentales o variables fundamentales. Ese es el modelo explicativo de Leiter. Él dice que hay unas demandas interpersonales, hay unas demandas, digamos, que asocian todo lo que yo deseo y quiero con respecto a la relación del trabajo, y que esas demandas como tal que hago dentro de esa articulación con los otros, dentro de una misionalidad laboral, pues va generando un proceso de desgaste, ¿cierto? Que es natural, porque al final nosotros pues nos cansamos cuando hacemos algo de una manera muy repetitiva, es decir, eso pasa con todo. Ese desgaste natural, ese cansancio natural, tiene unos niveles de recuperación que se dan en el tiempo, es decir, cuando, listo, hoy fue terrible, mi día fue caótico, pero de pronto mañana tengo una posibilidad de que las cosas salgan mejor, de hacer mejor las cosas y bueno, esos espacios de recuperación pues hacen que vuelva a tener el equilibrio. El problema es que cuando nosotros tenemos esas demandas interpersonales que son frecuentes, largas en el tiempo, rutinas que se mantienen mucho tiempo, generan un desgaste emocional que se va a ver reflejado en 2 cosas. Si nosotros no tenemos suficientes recursos interpersonales o suficientes recursos personales, que ahí es donde está planteada la resiliencia, sumado a eso que además de que no tengo recursos suficientes para enfrentar esas situaciones o esas exigencias del día a día, le sumo a eso que además ya no me gusta el trabajo que hago, me aburre, incluso me pone de mal humor, o sea, qué jartera yo tener que estar respondiendo a cada 1000 cosas que no coincida o de alguna manera que no esté articulada o no esté armonizada con lo que yo quiero hacer y deseo hacer. Entonces el burnout tiene mucho que ver, como tiene un componente emocional tan alto, pues tiene que ver con cómo me relaciono con la tarea, cómo esa tarea la percibo de una manera positiva, cómo alimenta también mis emociones positivas y en esa interacción pues están vinculándose también otras personas, ¿cierto? Que como menciono, pues hacen parte del relacionamiento y todo el proceso de intercambio emocional que requieren cierto tipo de tareas y si se suma esto, pues que además de yo haber esforzado, haber aplicado una serie de conocimientos, veo que hay una desmotivación importante porque ese esfuerzo no se ve reconocido. Como que todo lo que yo hago entro en algo que nosotros los psicólogos denominamos desesperanza aprendida y es que así yo haga muchas cosas o no haga nada, la recompensa es la misma, es decir, no existe. Cuando entramos en ese proceso de desesperanza, que hace parte un poco de cómo explicamos de manera emocional el tema del burnout, pues hace que nosotros definitivamente entremos en procesos de, de mucha frustración. Yo creo que la palabra más directa de decirlo es eso, una frustración asociada a que pues independientemente lo que sé, lo que hago o la misma motivación que tenga, el resultado
que yo obtengo sobre la tarea y sobre el escenario del trabajo, pues es el mismo. Se caracteriza por 3 dimensiones. La primera es ese agotamiento emocional, que es el que vamos a percibir inicialmente, el no querer levantarme, de verdad no quiero ni siquiera pisar ya cuando voy llegando a la empresa, o sea, qué pereza tener que entrar a la organización y bueno, mucho más terrible cuando ya estamos dentro del espacio del trabajo. Hay una sensación de que me tengo que esforzar demasiado para que yo logre hacer una tarea, me tengo que esforzar demasiado para cumplir con una actividad básica y ese ya es un síntoma bastante significativo que está relacionado con el burnout. La segunda dimensión que se caracteriza a través de esa gran elemento llamado frustración está la despersonalización, que también es común dentro del síndrome del burnout y es esa sensación de tener un sentimiento de desesperanza e impotencia ante la labor. Es decir, que por más que yo me esfuerce, el resultado va a ser el mismo. Es decir, si nos encontramos en un escenario de salud, por más de que yo me esfuerce para atender muy bien a los pacientes, a los familiares, bueno, muchas veces, así como los podemos ayudar, también muchas veces no podemos, se sale de nuestras manos todo lo que en este escenario sucede. Lo mismo pasa en la educación, lo mismo pasa con cualquier actividad que tenga una directa relación con usuarios, con personal en sí mismo. Entonces, esa sensación de frustración genera esos sentimientos de desesperanza e impotencia. Y entonces comenzamos nosotros también a desmotivarnos con respecto a, pero yo para qué estudio más, o sea, qué pereza, mire, aquí ya, o sea, todos los conocimientos que he logrado adquirir durante toda una carrera de experiencia, pues los he puesto al servicio de los usuarios, de esta organización en la que laboro, etcétera, etcétera. Ya como para qué más, como para qué más me esfuerzo. Eso pues hace que nosotros comencemos a tener unas desmotivaciones significativas, incluso de no querer cambiar ciertas cosas laborales porque pues la desmotivación es tan alta que no nos interesa, como que, ay, qué pereza ya volver a hacer eso y como para qué me esfuerzo yo hablando o presentándole un proyecto a un directivo, si pues definitivamente eso aquí siempre pasa, que eso no escuchan a nadie y nunca es posible digamos, materializar ese tipo de ideas o proyectos. Esto hace parte, pues al final, en las organizaciones vamos siempre a tener conflictos, vamos a tener siempre situaciones en las que se nos facilita presentar proyectos como pueda que no. Pero en nosotros también está pues que sigamos en ese ritmo de motivación, ¿cierto? De seguir plasmando, de seguir queriendo hacer más. Y eso pues nos caracteriza en general, pero cuando ya estamos en una ruta de que se configure una cierta respuesta emocional relacionada con el burnout, pues esto ya no va a ser tan fácil. Incluso mira que es curioso que las personitas pueden estar diciendo, pero a ver, esfuércese un poquito, o sea, si usted era tan hábil, tan querido, mejor yo siempre estaba ahí adelante de todo y ahora, o sea, toca jalarlo y estarlo motivando. Digamos, entender un poco que cuando ya estaba una patología, pues trabajar sobre la patología no es tan fácil y entender de pronto como compañeros que una personita esté padeciendo este tipo de síndrome, pues hay que también entenderla, tener paciencia y de alguna manera tratar de ayudarla desde también la misma motivación al ritmo que tenga esa persona para poder salir adelante, porque es fácil decir, ay, no, pero ahora se volvió, o sea, ahora no quiere hacer nada, ahora pues definitivamente está, como dicen por ahí, se ha echado como a las petacas, pero no, es que no es fácil enfrentar ese tipo de situaciones de salud y bueno, por eso necesitamos que prevenir. Y la última dimensión que se ve afectada es la de la realización personal. Es decir, que nosotros esperamos, tenemos unas expectativas con respecto a lo que hacemos, al trabajo,
Cuando planteamos proyectos, de alguna manera tenemos la expectativa de que esos proyectos se materialicen. Cuando nos especializamos o cuando hacemos cursos, digamos, focalizados para ciertas temáticas que nos encantan, pues lo que se espera es que esto permita un apalancamiento para que puedas crecer laboralmente, para que sigas avanzando. Y cuando de alguna manera, por ciertos elementos también del ambiente de trabajo, desde los factores psicosociales, estos temas no se dan tan fácilmente, pues se suma el agotamiento, se suma la despersonalización y se suma la falta de realización personal, que en estos elementos tan dramáticos, pues van a configurar, pues obviamente una vulnerabilidad para que las personitas presenten el síndrome del burnout. Ahora, los factores de riesgo que pueden potencializar, que pueden estar o sea, influenciar de manera directa la presencia, pues, de este tipo de síndrome, pues, son variadas. Es decir, no podríamos decir que solo estas. Digamos, estas son unas de las principales, pero existen muchas más. Una muy importante es la sobrecarga. Recordemos que una de las primeras dimensiones que se afecta es en la dimensión emocional. Cuando nosotros tenemos una actividad laboral en la que se rutiniza el proceso de intercambio con otras personitas y que adicionalmente a eso, digamos, los tiempos, el ritmo, la velocidad y el número de personas a las que tengo que atender, pues cada vez es mayor, pues eso genera una sobrecarga. Le sumamos a esto, pues, tareas administrativas y otro tipo de cosas que suman, pues, a esta curva de desgaste o este patrón de desgaste que se va a dar naturalmente por la tarea. Entonces, un primer elemento es si existe sobrecarga laboral y es un riesgo psicosocial que hay que mirarlo porque casi que es uno de las variables significativas para la prevención de muchos de las patologías que derivan los riesgos psicosociales desde el componente mental. Entonces hay que trabajar de una manera muy juiciosa, pero también de una manera muy objetiva, porque el tema de la sobrecarga laboral no puede tampoco verse como una percepción, o sea, el trabajador puede percibir que tiene sobrecarga, pero tenemos que comenzar a fortalecer herramientas objetivas para definir si efectivamente tenemos una sobrecarga, si la distribución de las tareas, si la capacidad ocupacional que tienen las áreas de acuerdo pues al tipo o al volumen de acciones que debe realizar, pues es acorde o no es acorde. Y en eso nosotros también tenemos que evolucionar hacia superar el tema de las percepciones y lograr herramientas mucho más materializables, objetivas, para que esta medición pues logre tener como digamos, un cambio significativo. Un segundo elemento es la falta de control en el ejercicio de las tareas, es decir, falta de autonomía. Cuando nosotros o cuando depende mucho nuestras tareas de las decisiones de otros, de las aprobaciones de otros, es decir, que no tenemos suficiente control o poder para decidir sobre nuestras tareas, esto también genera un desgaste significativo, porque pues al final siento impotencia, siento una gran vulnerabilidad, porque lo que quiero hacer no lo puedo hacer porque dependo de 1000 cosas, de 1000 aprobaciones, de 1000 personas, y esto hace pues entonces que esa falta de control sobre el trabajo pues motive también un proceso de desgaste emocional que al final pues puede aterrizar en un síndrome. El otro elemento muy importante es el desequilibrio en el sistema de recompensas y reconocimientos. Como mencionaba, yo tengo una expectativa laboral y esa expectativa laboral es que yo me esfuerzo, estudio, hago 1000 cosas. Esa expectativa digamos, naturalmente deseamos que tenga un reconocimiento, ¿cierto? Que tenga una recompensa asociada a ese gran esfuerzo que hacemos. Cuando eso no es equilibrado, es decir, cuando es más el esfuerzo que la recompensa, ¿cierto? Cuando se supera esa condición y es bastante desequilibrada, y lo peor aún es cuando ni siquiera se da, porque digamos que por lo menos se diera algún proceso de reconocimiento o logro, así sea un poco lejano del tiempo, pues digamos no es tan malo como que nunca se dé, y eso es más común de lo que nos imaginamos. Entonces, el sistema de recompensas asociado al logro de los trabajadores, al desarrollo de los equipos de trabajo, al desarrollo de la organización, tiene que ser una realidad, y en eso también tenemos que tener foco significativo. Otro elemento importante es tener una baja percepción de la justicia en el ambiente laboral. Es común escuchar
trabajadores que dicen, no, pero es que miren, yo llevo no sé cuántos años, he hecho esto, por, por los logros de mis ideas se ha materializado estos grandes beneficios para la organización, pero se percibe, por ejemplo, que llegan personitas nuevas y de una vez llegan a cargos con mayor salario o llegan con cargos con mejor posición. Entonces, la percepción de injusticia con respecto a lo que ser justos también es un tema muy complejo, pero por lo menos esto, si se está percibiendo en el espacio del trabajo, necesitamos comenzar a trabajar herramientas administrativas que permitan que esto no se, digamos, no sea un continuo, un común en las organizaciones, porque el percibir que independientemente todo lo que yo aporte, todo lo que yo logre en la organización, si eso realmente no representa ninguna recompensa asociada, por eso está directamente relacionada con el desequilibrio de las recompensas y los logros, pues la percepción de justicia laboral va a calar, digamos, con respecto al relacionamiento y a las emociones articuladas al trabajo. El último de los elementos que, pues, digamos, marcan un tema significativo que influyen de manera directa es la incongruencia entre las características de las personas y los valores organizacionales. Es decir, nosotros tenemos como seres humanos unos principios, unos valores y unas características que cuando comienzan a tener una digamos, una poca sintonía con los valores organizacionales, pues comienza también a afectar de manera significativa, porque es que esto que hacen está en contra de de mis principios. Yo no quiero hacer eso, pero resulta que se presentan situaciones en las que pues los trabajadores comienzan a tener una serie de reflexiones asociadas a, bueno, pero yo, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Qué me está obligando a hacer cosas que yo realmente no quiero hacer y que dentro de mis principios y valores no están, digamos, configuradas o no se encuentran en ese escenario para realizar? Entonces hay que ver esto también. Yo sé que en las organizaciones a veces se cansan un poco y se entiende de muchos procesos de evaluación de ambiente laboral, de clima, cultura, de temas psicosociales, eh, y está bien. El problema es que si hacemos ese tipo de actividades o encontramos, digamos, esas formas para lograr tener un poco más objetivamente las percepciones de los trabajadores, el problema no está en que hagamos todo eso, el problema está en que no hacemos nada a pesar de que encontramos unos resultados que requieren intervenciones significativas de manera inmediata. Entonces, no, digamos, ningún esfuerzo va a ser en vano en torno a lo que yo necesito evaluar, identificar, pero como te digo, como les digo, no nos quedemos en la evaluación. Vamos al paso siguiente, que es la acción. Entonces, si yo encuentro, o sea, la información o los diagnósticos son de valor en la medida que yo tomo decisiones sobre eso. Y esas decisiones pues tienen que ir en torno a el mejoramiento de esas condiciones, pero lo más importante es que los trabajadores se den cuenta que eso que ellos aportaron pues realmente sirve como un insumo significativo para los procesos de cambio y de mejoramiento que se requieren. Entonces, esto todo suma, ¿cierto? Para que podamos entonces construir de una manera mucho más armónica espacios de trabajo y que logremos mitigar y controlar y ojalá prevenir completamente la presencia de situaciones que vayan a terminar o aterrizar en la materialización de un síndrome de burnout. Ahora, ¿cómo se presenta el burnout? Digamos que hay muchas teorías, hay mucha literatura asociada, pero pues quise traer esta muy sencillita que se da como en 4 pasos. El primero es la etapa del idealismo y el entusiasmo. Entonces, las personas presentan una gran emoción, están supremamente contentas porque idealizan el trabajo. Entonces, como que aquí yo voy a ser capaz de de poner en práctica todo lo que he aprendido, toda la experiencia que tengo. Aquí es como el escenario en el que yo puedo lograr, digamos, eso como tal.
Y esta etapa de idealismo y entusiasmo hace que de alguna manera las expectativas sean tan altas que cuando yo me enfrento con la realidad, pues obviamente la desilusión es muy grande, porque tan grande es mi ideal y mi entusiasmo, como también lo puede ser la realidad a la que me voy a enfrentar. Entonces, cuando no se pueden cumplir, cuando se enfrenta a esta realidad y no se pueden cumplir esos sueños, esas expectativas, pues se entra en un proceso de desilusión, de frustración que, bueno, comienza a minar, digamos, desde unas etapas muy primarias, pues todo este proceso. La segunda es el estancamiento. Aquí, digamos, suele pasar que, bueno, entramos con mucha energía, queremos hacer muchas cosas, cambiar al mundo, bueno, tantas cosas positivas que a veces nos motivan, ¿cierto?, para hacer. Luego entramos como en una fase donde ya, como que ya hice lo que pude hacer, pero yo me siento estancado, como que no avanzo, como que así yo haga muchas cosas, como que el nivel de evolución o la percepción de evolución laboral pues se ve limitada. Entonces, esa es la etapa del estancamiento. Luego viene la etapa de la apatía. Entonces, vengo de un proceso, digamos, bastante emocional y positivo, ¿cierto? Con mucho entusiasmo, siento un estancamiento porque hay mucha imposibilidad de hacer, entonces como que veo que me quedé un poco quita y estancada. Luego viene, ay, qué pereza, la apatía, ¿cierto? Por toda la frustración generada, por tanta emocionalidad y tanta energía que quiero colocar en el trabajo, que al final pues me siento un poco bloqueada, estancada, pues al final tenemos esa percepción o respondemos de manera natural desde las emociones con apatía y es muy común que en esta etapa, por ejemplo, exista mucha división del trabajo, es decir, que las personitas renuncien. Estas curvas pues, pueden pasar dos cosas, o me quedo y me quedo, digamos, emocionalmente atrapado, frustrado y finalmente a partir de esa frustración, de ese atrapamiento, de esa situación emocional, voy a permanecer realizando un trabajo o pues decidir cambiar, ¿cierto? Decidir irme porque pues definitivamente esta no es la actividad ni la realidad que yo quería lograr de acuerdo pues a todos esos sueños que tengo y entonces, digamos, habrían esas dos rutas. Y la última sería la etapa de distanciamiento, en la que la personita pues siente que todo esto que de alguna manera surte una ruta, ¿no? De entusiasmo, de querer abarcar tantas cosas, pero luego me encuentro que no es tan fácil, luego pues como que al final, pues así yo haga mucho, como que esto no va a cambiar mucho, así que pues la apatía llega, pues entonces viene el tema de ese sentimiento de vacío, ¿qué más quiero hacer? Como que quiero cambiar, pero ya ni siquiera sé hacia dónde o cómo quiero visualizar ese cambio en mi vida. Entonces, más o menos, esa sería como la forma de ir identificando, digamos, aquí lo dejo también pues a todos los que nos escuchan, es comencemos a hacer un proceso de autorreflexión, evaluemos cómo está esa percepción, qué sentimos o cómo nos está emocionalmente vinculando el trabajo. Si comenzamos a tener elementos de mucha implicación en apatía, en aburrimiento, en desmotivación, pues nosotros mismos tenemos que comenzar a evaluar qué ruta vamos a tomar, porque muchas cosas también van a depender de la actuación que nosotros tengamos desde nuestro propio rol. Y es que muchas cosas no van a cambiar porque a veces creemos que si el mundo, lo exterior cambia, pues así voy a cambiar. Pero en la medida que nosotros también apropiemos herramientas y comencemos a ser más protagonistas del desarrollo de los cambios que desde la perspectiva individual podemos hacer, pues eso va a verse reflejado también en situaciones de mejora en el contexto del trabajo y eso aplica para todo en la vida, no solamente desde el escenario laboral. Así que necesitamos primero saber cómo estamos, cómo nos sentimos, qué podemos hacer, qué batallas luchar, qué batallas no luchar y luego pues entonces decidir cómo optimizar pues
esa sensación o ese espacio laboral en el que pues al final duramos muchísimo tiempo y lo ideal es que sea un espacio que nos brinde felicidad, alegría y tranquilidad. De eso se trata. Bueno, ¿qué herramientas existen para evaluar el burnout empresarial? Bueno, también hay muchas herramientas. Una por excelencia, pues que hemos tenido identificada desde hace muchos años y que nos parece desde Positiva una herramienta bastante completa, es el Mashless Burnout. Esta es una encuesta que evalúa, digamos, 3 escalas importantes de acuerdo pues a los contenidos que hemos definido y esas áreas que se ven afectadas prioritariamente por el burnout. Una es la subescala de agotamiento emocional. Estas son, digamos, esta escala tiene una serie de constructos a través de unos ítems de preguntas que identifican, por ejemplo, en la valoración que se tiene sobre la vivencia o la percepción emocional con respecto al trabajo, el cansancio, si emocionalmente consideran que las actividades que realizan los sobrecargan, etcétera, etcétera. Y allí está, digamos, la suma de estas diferentes variables, de acuerdo pues a una estructura matemática, pues nos va a dar una valoración de estar altamente agotado emocionalmente, medianamente agotado o pues realmente que no tenemos unos niveles significativos de agotamiento emocional. La segunda subescala que maneja el Maslow es la subescala de despersonalización. Entonces recordemos, la despersonalización es como la que yo me alejo emocionalmente como una forma también de protegerme ante toda esta frustración que me genera el relacionamiento continuo con los usuarios. Es que definitivamente yo prefiero no conectarme emocionalmente con nadie, me aíslo un poco, me separo y digamos, esta subescala también es muy importante porque las variables que identifican esos componentes que hacen que yo tenga un relacionamiento un poco más distante, pero patológico, porque, digamos, obviamente hay que tener espacios también de recuperación. Hay un momento que necesitamos decir no más, voy a tranquilizarme, voy a recuperar energía pues, para volver nuevamente pues, al ejercicio del trabajo, pero ya cuando esto es algo que permanece en el tiempo, es lo que necesitamos comenzar a evaluar. Entonces, esta subescala pues también identifica qué tantas variables o qué nivel en torno a la percepción de despersonalización tengo. Y la última, pues, es la de realización personal. ¿Qué tan feliz me siento con respecto a lo que hago? Si hay una coincidencia entre lo que yo estudié y lo que estoy realmente desarrollando en el trabajo. A veces miren que pareciera algo como se vuelve mapa, o sea, se vuelve panorama, que vemos trabajadores que están haciendo una tarea, pero resulta que la competencia o el perfil de ellos es otra. Eso es común verlo en las organizaciones. Esto tenemos que tener especial cuidado porque al final las personitas hicieron un esfuerzo para estudiar, ¿cierto? Alguna carrera, cualquiera que ella sea, y lo que de alguna manera se espera desde lo individual es que eso que estudiaste, por lo que tú te esforzaste, pues realmente pueda tener un proceso, digamos, materializable en las organizaciones. Pero cuando esto no pasa pues me tocó, pues porque la condición de desempleo es tan terrible que pues yo prefiero renunciar a mis sueños, renunciar a mis deseos, pues para entrar a trabajar y poder subsistir y sobrevivir. Esto, digamos, también hay que tenerlo muy presente porque podemos tener un proceso de resistencia de algún tiempo, pero esto no puede ser eterno. Las personitas llega un momento en que ya explotan, si sienten que llevan muchos años haciendo una actividad que nunca se les ha dado la posibilidad de poder trabajar en lo que ellos estudiaron. Y lo peor, si se suma en esto un escenario laboral poco justo, en que pues los que ingresan nuevos, si ingresan, digamos, acorde con lo que tienen de perfil, etcétera, etcétera, y no se ha tenido en cuenta la evolución al interior de las organizaciones, pues todo esto hace pues que la percepción pues de realización personal se ve afectada. Y entonces si sumamos esos 3 elementos, despersonalización, carga emocional o agotamiento, más las expectativas personales, cuando todo esto está definitivamente muy mal, pues obviamente aquí ya vamos a tener posiblemente personas o poblaciones con una alta vulnerabilidad para presentar el síndrome del burnout.
Bueno, desde la organización, muchos elementos son los que se pueden hacer. Lo más importante es tener conciencia de la importancia que requiere el saber si tenemos condiciones de riesgo psicosocial que no hemos gestionado, que no hemos mejorado, que eso, pues, que es el punto de partida, debería ser lo primero, y es gestionar de manera adecuada esos riesgos desde los controles administrativos y operacionales que correspondan, para luego sí entrar en procesos con los trabajadores. Entonces, desde la organización hay que mirar si existe un equilibrio, un balance, un desarrollo armónico en las funciones laborales, es decir, que no exista sobrecargas para unos o infracargas para otros, que no existan posibilidades para unos e imposibilidades para otros, sino que tratemos de armonizar y de equilibrar este proceso. Hay otro elemento muy importante es que podamos entregar los recursos, toda la información, lo que necesiten los trabajadores de acuerdo a la tarea que realicen para que puedan hacer bien su trabajo. También es común ver trabajadores que no cuentan con los recursos necesarios en torno a actividades, hasta incluso cosas básicas, un puesto, por lo menos un puesto de trabajo relativamente cómodo, o incluso si nos vamos más hacia lo que es el contenido de la tarea, es bastante gravoso encontrar información, toca pedírsela a 5.000 personas y todo esto se vuelve favor cuando esto debería ser un proceso natural dentro de la organización. Entonces, lo importante es garantizar, asegurar que los trabajadores cuentan con lo necesario para que puedan hacer su tarea de una manera fácil, ¿cierto? Y que no estén en esos procesos de desgaste y como digo, que se vuelva gravoso en la realización de alguna tarea. Lo tercero es evaluar de manera continua a los trabajadores, saber qué piensan, qué sienten, cómo están. Pero ahí es donde les menciono, el punto clave no es solamente evaluarlos, preguntarles, es hacer cosas. Porque si ellos nos brindan de una manera muy generosa la información de cómo se sienten, cómo perciben el ambiente de trabajo, cómo se encuentran en esa armonía y esa relación persona-tarea, pues que no hagamos nada desde los roles que tenemos como responsabilidad para hacer dentro del sistema, dentro de gestión humana, como representantes legales, como líderes, pues no estamos haciendo la tarea adecuadamente. Entonces, que esas evaluaciones no se queden solo en diagnósticos. Hay que trabajar en programas integrales de salud. Esto incluye salud es familiar también, es decir, las organizaciones cada vez más tienen que involucrar de una manera más activa a las familias, que participen en los procesos preventivos, que conozcan y que entiendan la dimensión del por qué es necesario trabajar de una manera muy robusta los temas de promoción y prevención, cómo esto también se armoniza dentro del clima, la cultura organizacional, muy importante. Otro elemento, sobre todo, como decimos, mucho del síndrome burnout se presenta en salud, en educación, bueno, en personas que atienden personas, es revisar un poco la flexibilización de estos turnos. No desgastemos a los trabajadores exponiéndolos continuamente y eternamente a ciertas tareas que van a ser desgastantes desde el componente emocional. Trabajemos controles administrativos asociados a rotarlos periódicamente para que ellos logren tener espacios de recuperación, ¿cierto? Y que la exposición al riesgo pues no se convierta en algo continuo y que en el tiempo lo que va a generar pues es una patología. Y definitivamente hoy se han naturalizado mucho los temas de apoyo emocional, apoyo psicosocial, apoyo en el componente de salud mental. Se están trabajando proyectos, digamos, de generación de capacidades organizacionales asociado a brigadistas que tienen una forma, que se puede brindar una formación en torno a lo que es primeros auxilios psicológicos, es decir, que la organización comience también a movilizar qué acciones prácticas
obviamente pues basados en entrenamiento obviamente de personas expertas, pero que logremos de alguna manera tener herramientas para la gestión cuando identifiquemos trabajadores que se encuentren en unas situaciones de desmotivación, que ni siquiera hayan empezado una patología, porque la idea no es actuar cuando ya esté enfermo, cuando esté diagnosticado el trabajador. Hay que actuar es precisamente para evitar que esto pase, y desde el componente de la prevención y la promoción pues es lo que se busca. Desde los trabajadores, muy importante sensibilizar. Sensibilizar es que las personitas entiendan que realmente trabajen y generen acciones por convicción, que estén seguras de que todo esto que hacen pues realmente redunda en aspectos positivos, y que todo lo que yo haga para mejorar no solamente mi salud, sino la salud ambiental, laboral y colectiva, pues eso hace parte del mejoramiento integral que necesitamos. Hay que organizar un plan de reestructuración de rutinas, como les digo, no es desgastar a un trabajador continuamente en una tarea que desgaste emocionalmente, sino miremos también intereses, el que quiere lograr, que puedan coincidir o construir un plan de cambio, de rotación o de enriquecimiento de tareas que sea conciliado, pues para que el trabajador también no lo vaya a percibir como algo agresivo. Hay que hacer talleres en técnicas de autorregulación emocional, técnicas cognitivas, técnicas de manejo de la ansiedad, porque al final los riesgos son inherentes, el tema emocional siempre va a estar presente. Nosotros vamos a tener que vivenciar situaciones que nos van a afectar, es decir, nosotros no somos infalibles, no estamos hechos de piedra. Por eso, pues las emociones siempre van a salir a flor de piel en cualquier acción que realicemos. Lo importante es que logremos tener unas competencias suficientes para regular esas emociones, que eso no supere nuestras capacidades, y que al contrario podamos entonces a partir de ese relacionamiento pues lograr mejores ambientes, porque al final los conflictos, las malas formas, el mal relacionamiento surge muchas veces por el mal manejo que le hacemos a las emociones. A veces exigimos cosas sin vernos un poquito a nosotros que estamos dando también para estar recibiendo esas situaciones negativas. Técnicas de manejo del estrés, inteligencia emocional es algo muy importante, porque eso es una fuente de protección para o contra el síndrome burnout, y el desarrollo de habilidades sociales y comunicacionales que nos van a servir de manera significativa para el logro de estos objetivos. Bueno, mis queridos participantes, yo creo que estos siempre es un tiempo bastante corto, es mucho la información que uno quisiera ofrecerles, pero lo importante es que por lo menos queden elementos y herramientas que sean que tengan una posibilidad de usarse, de ser aplicadas en las organizaciones. Y bueno, eso es lo que buscamos en estas rutas de conocimiento, con este gran proyecto que siempre abanderamos, y que pues del que nos sentimos muy orgullosos, como es Positiva Educa. Entonces, mi querido Wilmer, vamos a evaluar cómo está ese sondeo final con nuestros participantes. Claro que sí, doctora Luana, mil gracias a ti por tu intervención, esta información tan importante que acabas de brindarle a tu comunidad. Vamos entonces con esta primera pregunta de nuestro sondeo final. ¿El burnout solo lo padecen los médicos? ¿Esto es A, falso, o B, verdadero? 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, falso, un 97%, B, verdadero, un 3%. Doctora, ¿qué tal nos fue en nuestra primera pregunta? Bueno, nos fue muy bien. Para ese 97%, felicitaciones. Para ese 3%, recordemos, el burnout no solamente se da en el sector de salud, se da para todas las actividades. Incluso miren que ya está trascendiendo no solo a actividades laborales que tengan que ver con el relacionamiento con personas, sino en general con cualquier actividad que realicemos, en la medida que presentemos estos tres elementos. Una sobrecarga, un tema emocional significativo, pues por bajas posibilidades de tener tiempos de recuperación, la despersonalización y la apatía relacionada pues con la poca posibilidad que tenemos de realizarnos como seres humanos. Entonces, no solamente es en los médicos, no solamente es en los colegios con los profesores, prácticamente podemos ya decir que se transversaliza absolutamente a cualquier actividad laboral
que de alguna manera pues implica un relacionamiento directo con lo que quiero, con lo que deseo, con lo que puedo hacer, con lo que logro en mi trabajo. Entonces, bueno, ya el burnout es completamente aplicable absolutamente a todas las actividades laborales que tenemos. Doctora, muchísimas gracias por esta retroalimentación. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. La frustración, la apatía y la desmotivación son síntomas relacionados con el burnout. Esto es A falso o B verdadero. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A falso un 7%, B verdadero un 93%, doctora Luana. Bueno, el 93%, muy bien, felicitaciones. Ese 7%, recordemos, la apatía, la despersonalización, la desmotivación, son percepciones, emociones, sentimientos que están relacionados con el síndrome. Recordando que el burnout es un síndrome, es decir, es una suma de afectaciones, de síntomas, ¿cierto? Que coinciden, digamos, en una patología que pues se expresa a través precisamente de la desmotivación, de la frustración, de la falta de energía para hacer las actividades que pues se traducen en apatía, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que para ese 97, felicitaciones, todas esos síntomas, esas sensaciones y percepciones tienen que ver directamente con el burnout. Puede que este 7% también lo esté asociando a temas relacionados con ansiedad, con estrés. Recordemos que el síndrome burnout es una respuesta que se da al estrés crónico. Al final, pues, en cierta manera todo confluye en temas relacionados con patologías del estrés, pero pues digamos, existen unas condiciones especiales para identificar el burnout y como menciono, está básicamente relacionado con la apatía que generamos asociada precisamente a el desgaste emocional y pues a la falta digamos, de encontrar la armonía entre mi esfuerzo con respecto a la recompensa o al logro que obtengo en el desarrollo de las tareas. Doctora, mil gracias. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de esta acción educativa. No se puede prevenir el burnout, solamente puede tratarse clínicamente. Esto es A falso o B verdadero. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A falso, un 89%, B verdadero, un 11%, doctora Albana. Bueno, recordemos que cualquier patología laboral puede ser prevenible. Ese es el espíritu de los programas de promoción y prevención. Nuestra tarea como digamos, prevencionistas que estamos en torno al desarrollo de una gran labor como es la seguridad y la salud en el trabajo, nuestro esfuerzo debe concentrarse precisamente en prevenir que las patologías se materialicen o que el riesgo se materialice a través de las patologías o los eventos. Los riesgos psicosociales por eso cobran una importancia significativa y es allí donde nosotros tenemos que concentrar el esfuerzo. El control de los riesgos psicosociales en la medida que nosotros no tengamos una claridad de que se impactan directamente desde la fuente que viene siendo esos controles administrativos, esas acciones organizacionales, difícilmente vamos a ver resultados en el tiempo de manera positiva. Entonces, cualquier patología es es prevenible desde la gestión misma de los riesgos. Entonces, cualquiera que veamos, no solamente el burnout, cualquier patología relacionada con los temas psicosociales se puede prevenir en la medida que nosotros hagamos una labor importante, robusta, continua, y que realmente motive y movilice el mejoramiento del escenario del trabajo, pues no será algo que siempre va a sumar, siempre va a ayudarnos pues a este trabajo tan importante que es esa salud mental, esa tranquilidad, esa felicidad que queremos lograr en el trabajo. De verdad, mi querido Wilmer, yo quiero aprovechar este ya último momento para
para despedirme por lo menos de este año 2023, de esta comunidad tan querida que tengo. Espero lograr nuevamente tener este espacio, aumentar esta comunidad, invitarlos especialmente para que ya en el 2024 vamos a tener un lanzamiento del nuevo modelo en salud psicosocial, que los invitamos a que participen, que sean, digamos, sean actores activos en este despliegue. Sé que van a tener, digamos, muchas cosas positivas para el 2024. Desearles a todos que tengan un feliz año, que tengan un término de este 2023 lleno de salud, lleno de felicidad, lleno de amor, lleno de tranquilidad. Y bueno, espero, como digo, de corazón, verlos nuevamente y bueno, que esta comunidad siga fortaleciendo esos conocimientos. Un abrazo gigante para todos, felices fiestas y bueno, que se disfruten este mes y este último año, un último periodo del año que es tan lindo, porque es de familia, es de compartir, es de amar, es de abrazar. Entonces, bueno, aprovechemos todo esto que nos viene ahora ya muy cercano pues en las fiestas navideñas. Un abrazo y un beso gigantesco para todos. Doctora Luana, mil gracias a ti por esos excelentes y bonitos deseos. Igualmente te los deseamos a ti. Claro que sí, nos veremos entonces en el 2024 con muchas más acciones educativas. Que tengas una Claro feliz que tarde. sí. Gracias. De igual Besos forma, para muchas gracias, doctora. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación muy especial para todos los habitantes del departamento del Tolima. Este 17 y 18 de noviembre estaremos realizando nuestro Congreso Técnico en Promoción y Prevención Tolima Más Positiva 2023, que tendrá lugar en la Gobernación del Tolima en el Salón Centro de Convenciones. Tendremos la participación de excelentes expertos a nivel nacional con más de 14 conferencias, diferentes simuladores de realidad virtual, muestras comerciales y múltiples beneficios para los asistentes. Recuerden que este evento es totalmente gratuito. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparecerá en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan una excelente tarde. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños se estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva. ¡Gracias, Positiva!